Marcos capítulo 14, verso 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Verso 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellas todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Oremos. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestras debilidades, oh Señor, y clamando, oh Dios, por el oportuno socorro. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Te suplicamos en esta mañana que tú nos hables por medio de ella, que tú edifiques nuestras vidas por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo la fije en cada uno de nuestros corazones. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos que pudieran estar aquí y no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Hay un director de cine muy famoso llamado Clint Eastwood. De hecho, es el director de cine favorito del pastor Lenin. Pero aparte de la fama de sus películas, él es famoso porque él tiene un arte. Él logra narrar a través de las películas una historia dentro de la historia. Y generalmente esta historia que él lleva a cabo es más excelsa, es más excelente que lo que está narrando en sus películas. Él puede grabar películas acerca del viejo oeste, pero que no tienen nada que ver con vaqueros, con cantina, sino que él está narrando una historia llevada a cabo dentro de la historia de vaqueros. Él es famoso también por una película acerca de boxeo, donde los guantes y el cuadrilátero simplemente son una excusa para él poner a los televidentes a pensar, a reflexionar en su conciencia acerca de grandes verdades de sus vidas. Quizás la última o una de las últimas de sus películas, El francotirador, traducida en el español de esta manera: un héroe norteamericano que está ganando batallas en la guerra, pero está perdiendo la más importante de todas sus batallas. Él es un héroe en la guerra, pero está perdiendo su batalla en su casa.
Ahora, esto es lo que este pasaje nos está enseñando. Jesús está narrando la historia de la Pascua, pero dentro de esa historia se está llevando a cabo otra historia. Y lo que nos proponemos a la luz de este pasaje es que veamos que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero sacrificado de Dios, que nos ha traído una nueva Pascua. Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero sacrificado, el Cordero sufriente de Dios, que nos da esperanza a través de una nueva Pascua. He titulado este sermón: La nueva Pascua entre la traición y el perdón. La nueva Pascua entre la traición y el perdón. El contexto de esta celebración de la fiesta judía, de la fiesta de independencia judía, más de 1500 años Dios había establecido esta celebración. Y esta Pascua fue instituida por Dios para celebrar que en la misericordia de Dios Él libró a su pueblo esclavo en Egipto del juicio, de la muerte de los primogénitos. Por medio del sacrificio de un cordero, el ángel de la muerte iba pasando, quitando la vida a todos los primogénitos en Egipto. Pero cuando llegaba a las casas de los hebreos, que estaban marcadas, sus dinteles marcados con la sangre de un cordero, ese ángel de la muerte seguía de largo. Esa es la palabra en inglés, Passover. El juicio de Dios está pasando por encima porque hay un sacrificio. Ahí está la sangre del cordero que fue derramada y puesta en los dinteles. Estaba establecido la manera como se celebraba esta Pascua. Y más adelante vamos a ver los detalles. Pero en ese momento se celebraba comiendo hierbas amargas, se celebraba con pan sin levadura y sobre todo con un cordero que era sacrificado y que era asado. Con esto en mente, en el versículo 12 se nos dice que ellos ya están en Jerusalén. Es el día jueves de la crucifixión y ellos hacen la pregunta, versículo 12, léalo conmigo por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Aquí los discípulos le están haciendo una pregunta: ¿dónde vamos a hacer los preparativos para llevar a cabo la Pascua? Y es interesante, hermanos, porque el evangelista quiere que nosotros sepamos que a pesar de los acontecimientos que Jesús ha estado anunciando con respecto a su muerte en la cruz del Calvario, Él tiene control de todo lo que le está pasando. Jesús estaba en control de los eventos que llevaron a cabo su muerte. 2 de sus apóstoles, el primer día Él envía a 2 de ellos. Jesús le da una instrucción a 2. Lucas nos dice que son Pedro y Juan. Él les dice: vayan por la ciudad y les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle. Y esto quizás para nosotros no tiene sentido, pero para ellos sí. Generalmente los hombres no andaban con cántaros de agua. Esa era una tarea reservada para las mujeres o para los esclavos. Jesús le dice: vayan caminando y donde este hombre entrare, entren, versículo 14, y decirle dónde está el aposento alto donde el Señor ha de comer la Pascua con sus discípulos. Estas instrucciones que Él le está dando, lo que está buscando es guardar el secreto. Ya hemos visto que Judas dispuso vender a Jesús por 30 monedas, 30 piezas de plata. Jesús tiene control de todo lo que está pasando. Jesús sabe de la traición de Judas. Él está guardando el secreto. ¿Para qué? Para que Judas no vaya a delatarlo antes de lo previsto. Y así ocurrió como Jesús les había dicho. Ellos encontraron el hombre y fueron detrás de él. ¿Quién era el propietario de aquel lugar?
El pasaje no nos dice. ¿Conocía Jesús al hombre dueño de aquel aposento alto? El pasaje tampoco nos informa quién era el propietario. Ahora, hermanos, si algo nosotros hemos visto durante todo el evangelio de Marcos y durante todo la narrativa de los evangelios, es que Jesús es Dios. Él no necesita que nadie le manifieste sus pensamientos. Él conocía aún las palabras de sus adversarios sin que éstos la manifestaran. Pudiera ser que él supiera, pudiera ser que ya él haya hablado con el hombre, pero Jesús es Dios. En Juan 2:25 se nos dice que él conocía los pensamientos de los hombres. Juan 1:47 al 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se sorprende y le dice: tú nunca me habías visto, yo no te conozco, ¿cómo tú sabes esto? Jesús le respondió: cuando tú estabas sentado debajo de una higuera, yo te vi. Probablemente Natanael estaba solo, nadie lo estaba mirando, y Jesús ya sabía quién era Natanael. Zaqueo, date prisa, baja, hoy vamos para tu casa. Jesús conocía los corazones, los pensamientos. Simón, el fariseo, cuando Jesús estaba sentado en su casa y vino aquella mujer a ungir sus pies, él estaba pensando: si este fuera un verdadero profeta, supiera quién es la mujer que está a sus pies. Y Jesús conocía el pensamiento de ellos. Ellos están preparando la Pascua. ¿Qué incluía la Pascua? Incluía vino, pan sin levadura, hierbas amargas y un cordero asado que era sacrificado para recordar en propiciación de lo que Dios había hecho, liberando al pueblo de la cautividad de Egipto. Juan el Bautista ya había declarado: he aquí el cordero que manda Dios, he aquí el cordero que provee Dios, que ha de quitar los pecados del mundo. Jesús está cercano a ser sacrificado para satisfacer la justa ira de Dios y ser la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, la cruz no tomó por sorpresa a Jesús. Las aflicciones no tomaron por sorpresa a Jesús. El engaño de los escribas no tomaron por sorpresa a Jesús. La traición de Judas no tomó por sorpresa a Jesús. Esto cobra implicaciones para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos confiar en ese Dios que gobierna la historia. Nuestra historia, nuestra vida no está en manos del azar. No está en manos de la circunstancia. Hay un Dios por encima de toda circunstancia y es nuestro glorioso Salvador. Pero al mismo tiempo hay algo retante que nosotros vemos en esta porción del pasaje. Es que debemos confiar en Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Estos apóstoles, Pedro y Juan, están confiando en la palabra de Jesús. Ellos van como Jesús le dice y ellos encuentran lo que Jesús le ha dicho. Ellos no tienen todos los detalles de lo que va a ocurrir, pero ellos obedecen con lo que Jesús le ha dicho. Hermanos, muchas veces nosotros conocemos las Escrituras, pero aún lo que conocemos no estamos dispuestos quizás a obedecer. Nos gustaría tener todo el panorama, que nos diga todos los detalles, para entonces nosotros decidir si obedecemos o no. Gloria a Dios por estos hombres que obedecieron a Jesús a pesar de no tener todos los detalles de lo que estaba pasando. Ellos están dispuestos a organizar la celebración de la Pascua. Estos dos hombres, Pedro y Juan. Pero el pasaje nos habla de la traición de Judas. No solamente las circunstancias no sorprendieron a Jesús, la traición de Judas no sorprendió a Jesús. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato.
A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Aquí Jesús está hablando acerca de la traición de Judas. 1500 años han pasado desde la primera Pascua. Jesús está llevando a cabo la última Pascua que va a ser celebrada. Él está tomando todos los elementos de esta celebración de la Pascua. Pero aquí Él revela un detalle. Llegaron ya los dos, el lugar era secreto, como dije anteriormente, para que Judas no revelara la ubicación antes de tiempo. Y aquí vemos que están llevando a cabo la celebración de esta Pascua. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, 15, nos dice que Jesús anhelaba compartir con ellos esta última celebración en Jerusalén. Ahora, hermanos, aquí hay algo glorioso de lo que está pasando. Este es el último sacrificio de corderos. Cientos de años, millones de corderos siendo sacrificados. Y todavía no se había podido quitar el pecado del ser humano. Sacrificio tras sacrificio, derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre. Y aquí vemos que Jesús ha de inaugurar un nuevo pacto. Pero vemos también la traición de este hombre perverso que va a entregar a Jesús. Pero esto no escapa del control divino. Como decía Lutero, aún Satanás es el Satanás de Dios. Todos los planes de Dios son indetenibles. Nadie puede detener a Dios. Ellos están sentados en la mesa, los 12, incluyendo Judas, celebrando la Pascua. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Había una primera oración de gracias. Ellos oraban dando gracias a Dios por la liberación de Egipto, dando gracias a Dios por las misericordias y por la provisión que Él había tenido para con ellos. Luego se pasaban 4 copas de vino diluida. Se comían hierbas amargas en conmemoración de los años de esclavitud que vivió el pueblo de Israel. Y la parte central, el cordero que era llevado para ser sacrificado y luego traído para ser comido en medio de este ritual. El padre de familia le explicaba a la descendencia lo que estaba ocurriendo. Nosotros estábamos comiendo pan sin levadura, estamos comiendo hierbas amargas. Estamos comiendo este cordero asado, recordando el poder de Dios, recordando que un día estábamos esclavos en Egipto, maltratados, sin esperanza, fruto de nuestra rebelión hacia Dios, fruto de nuestro pecado. Pero con mano poderosa Dios envió a un hombre llamado Moisés, un libertador, y a través de él trajo plagas a Egipto para liberarnos con brazo poderoso. Y la más fuerte de todas las plagas fue la muerte de los primogénitos. Desde el animal hasta el hijo del faraón murió. Y fuimos salvados porque apareció un cordero que fue sacrificado. Ahora aquí vemos, hermanos, que Jesús está remembrando esto con sus apóstoles. Pero al mismo tiempo, a diferencia de que en Egipto debían comerlo rápidamente, Jesús hace un espacio para instruir a sus discípulos. Ellos están discutiendo quién ha de ser el mayor. Jesús aprovecha, Juan nos dice que Él lavó los pies para enseñar una lección de humildad en medio de la cena. Él les advierte que uno de ellos le va a traicionar. Y quizás ellos comienzan genuinamente a decir, seré yo. Pero es Judas. Judas sabe que es él que lo va a traicionar. Él ha pactado ya con los fariseos el precio por la cabeza de Jesús. Jesús lo sabe también. Ahora, hermanos, él está quizás camuflajeado. Él es el tesorero del grupo. Y Jesús está utilizando la cita del Salmo 41:9, donde el salmista David, hablando de Aitofel, su mano derecha que se alió con Absalón en rebeldía para quitarle la vida. Leo en Salmo 41:9, ¿por qué
No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino un hombre al que al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese es el caso de Judas. Jesús está diciendo: el que moja conmigo el pan. Y el Evangelio de Juan capítulo 13, versos 24 al 40, nos dice que cuando Judas comió el pan, inmediatamente Satanás entró en él. Movido por Satanás, y salió de aquel lugar donde se estaba llevando a cabo la celebración de la Pascua. Evidentemente, hermanos, vemos en este hombre que hay perversidad. Jesús dice que mejor le hubiese sido no haber nacido. La responsabilidad del ser humano ante su pecado. Judas no fue escogido diciendo: tú vas a ser Judas. Y él dijo: no, yo no quiero ser Judas. Sí, usted tiene que ser Judas porque necesitamos un Judas y tú eres el último, tú vas a ser Judas. Este no es el caso de Judas. Él por 3 años y medio estuvo al lado del Maestro, viendo los milagros, viendo los prodigios de Jesús, viendo las señales que Jesús hizo, viendo la misericordia. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver el sacrificio que hizo Judas, la entrega voluntaria, el vender a Jesús. Y podemos llegar a nuestros corazones y decir: qué perverso hombre, qué hombre más malévolo. Pero esto está ahí para llamarnos a la reflexión. Porque cada vez que tú y yo rechazamos la verdad del Evangelio, cada vez que tú y yo, conociendo la verdad de Dios, la rechazamos, ¿sabes qué? Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que tú lees en las Escrituras y sabes lo que ella te enseña y dice: yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero yo conozco la verdad, pero yo voy a tomar tal decisión. Estás menospreciando la sangre de Cristo. Y eso se hace una y otra vez. Es la naturaleza caída, nuestro pecado. Yo decía y reflexionaba profundamente las actitudes del ser humano. Nuestras actitudes como dominicanos, que pensamos que somos mejores que otras naciones. Pero usted veía en el COVID a nivel mundial la gente sacrificándose y orando, pidiendo cadena de oración y todo eso. Y como que no se parece a esas multitudes que estaban fuera del estadio olímpico. Adentro y afuera más de 5,000 tratando de entrar. Padres llevando a sus hijos a escuchar atrocidades que son innombrables, queriendo que se le permitiera cantar y bailar ese tipo de música que provoca la ira de Dios. Pero no vayamos tan lejos. Nuestra ciudad, años tras años esperando que la pandemia pasara. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios, para hacer una cadena de oración en gratitud a Dios, en que ya por la misericordia de Dios no tenemos que usar mascarilla. No, y si estamos vivos y no pasa otra eventualidad, usted lo verá en febrero, como la ciudad se tira a las calles a celebrar el diablódromo, a celebrar el carnaval, a provocar a ira a Dios. Y eso quita toda evidencia de que somos buenos y que a veces hacemos cosas malas. Todo lo contrario, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios, no somos tan malos como pudiéramos llegar a ser. Este es el caso de Judas. Nada malo hizo Jesús contra Judas. Todo lo contrario. Y él está dispuesto a vender a Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Escucha lo que dice al 31. Cuánto mayor castigo
pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y oye lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no le temas a las enfermedades, no le temas a los problemas económicos, no le tengas miedo a los ladrones que andan en la calle en la noche, no le tengas miedo a la corrupción. Tenle miedo a Dios, tenle temor reverente a Dios. Porque dice el autor de los Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Jesús dice de Judas: mejor le hubiera sido que ese espermatozoide nunca fecundara ese óvulo, que nunca se hubiese mencionado Judas, que haber traicionado al Hijo de Dios. No tomes por ligera la palabra de Dios que te es anunciada domingo tras domingo. Si tú estás en este lugar y no conoces del Señor y estás pisoteando la sangre de Cristo, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de clamar a Dios por misericordia. No lo dejes pasar por alto. Jesús está diciendo: uno de ustedes me va a entregar, y Judas está comiendo el pan y planificando salir. Y así lo hizo, a buscar a los verdugos de nuestro glorioso Señor. ¿Qué ocurrió? Mientras Judas salía, dice Juan, Marcos versículo 22, Juan dice que él salió y Jesús se quedó con los 11, con aquellos que habían sido fieles a él. Y mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ellas todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Recordemos, hermanos, que Jesús está celebrando la Pascua. Y en medio de los elementos de esta Pascua, remembrando lo que pasó en Egipto, Jesús dice: ahora yo les voy a dar un nuevo pacto. No en la sangre del macho cabrío, no en la sangre de una paloma, sino en mi propia sangre. Es un nuevo pacto. Y Él está tomando el elemento del pan y dice: este pan simboliza mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Él lo parte, y no es literalmente que está partiendo su cuerpo. Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo no fue intacto. Cuando quisieron quebrar sus rodillas, Él estaba muerto y ningún hueso proféticamente había sido anunciado le fue quebrado. Él está tomando este pan sin levadura, simbolizando la santidad, simbolizando el apartarse del pecado, simbolizando este nuevo pacto en santidad. Y hay algo interesante, hermanos: en este nuevo pacto, Cristo es el elemento, Cristo pone todos los elementos del nuevo pacto. Este pan está simbolizando su cuerpo, pero también la copa ha de simbolizar su sangre, que ha de ser derramada para redención de los pecadores. Que por vosotros es dado, hacedla en memoria de mí. Esto se está llevando a cabo como una nueva alianza. Ya no va a ser necesario seguir sacrificando corderos en el templo. ¿Por qué? Porque aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que tomar con seriedad estos elementos, esta celebración de la Pascua. No es como proclama el catolicismo romano en una herejía llamada transustanciación, que literalmente Jesús se convierte en carne y que la sangre, el vino se convierte literalmente en sangre. Jesús no le está diciendo: muerdan un brazo, muérdame un pie. Son elementos simbólicos, pero que tenemos que tomarlo con seriedad.
Pablo dice a los corintios que muchos, tomando la mesa del Señor, indignamente habían muerto. No es un picapollo que vamos a participar en esta mesa en el día de hoy. Simboliza la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este es mi cuerpo que por vosotros es repartido. Cada pedazo, ustedes son parte de la celebración. Ellos tienen un pedazo de pan cada uno de ellos y están participando en la celebración del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero esta copa, Él tomó la copa. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Ese jugo de la vid, ese vino, simboliza su sangre, que ha de ser derramada en propiciación por nuestros pecados. Es de noche, ellos están celebrando, ya Él se acerca a la muerte, pero ahora de una manera que con su muerte nosotros podemos tener esperanza. A través del sacrificio de Cristo, Él traería esperanza al ser humano. La justa ira de Dios ha de ser satisfecha por esta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, nosotros nos acercamos con confianza, nos acercamos con reverencia a la mesa del Señor, pero al mismo tiempo nos acercamos con gozo, sabiendo que Cristo no quedó en la tumba, Él se levantó. Por medio de su sangre, Él nos ha dado esperanza. Hay un autor llamado Albert Schweitzer. Él escribió un libro muy famoso llamado En búsqueda del Jesús histórico. Y en este libro él narra la historia de Jesús desde el punto de vista histórico. Y él dice que Jesús fue un héroe fallido, que Juan el Bautista anunció que él era el Cordero, pero que la rueda de la historia aplastó a Jesús. De tal manera que él no pudo zafarse de las acusaciones injustas que le hicieron y terminó accidentalmente muriendo en aquella cruz. Nada más lejos de la verdad. Nosotros entendemos y vemos en las Escrituras que nuestro glorioso Salvador, como estaba profetizado en el pasaje que leyó Isaías, en Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por su pecado. Y es algo interesante, hermanos. Jesús humanamente no dejó descendencia. Fue arrebatada totalmente su vida. Pero en el texto de Isaías se nos dice que por medio de su sacrificio Él va a tener un linaje. ¿Y de dónde saldrá ese linaje? Su pueblo, su iglesia, aquellos lavados por su sangre, que confiamos en su sacrificio y venimos a Él en fe y arrepentimiento para vivir conforme a su gloria. La Pascua celebraba esa salida victoriosa del pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, no porque tuvieran un ejército poderoso, sino por el Dios poderoso que les estaba librando. Aquí vemos que Jesucristo nos está librando no de la esclavitud de los egipcios o del yugo romano. Jesús nos ha libertado de la peor de todas las esclavitudes, el pecado, el yugo del pecado que lleva a la muerte, muchas veces física y también espiritual. Pero al mismo tiempo, por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero, nos está librando de la justa ira de Dios. La ira de Dios, Jesús bebió el pecado, la ira que estaba en contra de nuestro pecado. Ese cáliz Él lo va a beber. ¿Para qué? Para que tú y yo no seamos condenados. Pero al mismo tiempo Jesús resuelve nuestro mayor problema, nuestra relación afectada por el pecado con Dios. Por lo tanto, ahora podemos acceder libremente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Al confiar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos esa gracia abundante. Por eso podemos arrepentirnos de nuestro pecado con la conciencia y la seguridad de que Él nos ha perdonado. Qué gloriosa Pascua nosotros tenemos.
En medio del sufrimiento de Cristo, en medio de la traición de Judas, en medio de la planeación de los enemigos de Cristo, nuestro glorioso Salvador salió victorioso. ¿Cómo termina Marcos esta porción? Diciendo que una vez que ellos hicieron esto, cantaron un himno celebrando. Cantaron un himno y Jesús ya va a ser crucificado a la cruz. Hermanos, amigo que me estás escuchando, que en esta hora nosotros podamos celebrar gozosamente que un día Cristo vino para libertarnos, que podemos venir delante de Él al trono de la gracia, confesando nuestros pecados y sabiendo que tenemos oportuno socorro. No importa el pecado que tú hayas cometido, si tú te puedes poner en comunión con Dios, la sangre de Cristo te puede limpiar de todos tus pecados. Si tú viniste a este lugar perdido, la sangre de Cristo, el justo, te puede dar vida eterna. Oremos en esta hora. Señor, una vez más, venimos delante de ti, dándote gracias por el sacrificio de Cristo. Oh Padre Celestial, gracias, porque tú estás gobernando la historia. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir conforme a este hermoso sacrificio. El justo muriendo por los injustos. La sangre del santo derramada en propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos, oh Señor, a vivir cada día de tal manera que nuestro mayor anhelo sea celebrarla contigo en la eternidad. Oh Dios, una vez más ruego por tu pueblo. Ruego en especial por aquellos que estando en este lugar no te conocen, que tú les dé convencimiento de pecado. Ruego también por aquellos, oh Señor, que pudieran estar escuchando tu palabra con un corazón endurecido. Tráeles a arrepentimiento y fe en esta hora. Porque tú, Señor, a través de tu sangre, nos has librado del poder del pecado y nos ha permitido luchar eficazmente contra él. De tal manera que podamos vivir confiando en ti, en santidad, apartados para tu gloria. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.